Hola, buenos días. Mi nombre es el licenciado Rodrigo Miranda. Soy abogado postulante y estoy cursando la maestría en Amparo en la Universidad de Insurgentes. Dentro de esta maestría llevamos un módulo sobre argumentación jurídica y el docente nos solicitó que hiciéramos un trabajo de video sobre todo para poner en práctica todos los conocimientos que hemos venido adquiriendo en esta materia de argumentación jurídica, que bueno, como abogado es una materia bastante importante. Eh, Antes que abordar el tema sobre el que voy a hablar, me gustaría agradecer a todas las personas que están prestando atención al presente video. Muchas gracias por su tiempo y por escuchar la opinión de su servidor. Hace un par de semanas, dentro del módulo de esta materia, nos solicitaron escribir sobre algún tema libre para ir ejercitando la cuestión de la argumentación jurídica y la utilización de diferentes técnicas y diferentes conceptos en cuanto a la argumentación jurídica. Yo escribí sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre el 8 de marzo. Lo primero que se me vino a la mente al iniciar con este trabajo de redacción fue pensar en la marcha que se dio en la Ciudad de México y cómo las autoridades reportaban un contingente de cerca de 75,000 mujeres. Si vemos los años anteriores, este ejercicio de manifestación de las mujeres, pues en el 2016 el contingente era alrededor de 6,000 personas, como en unos pocos años se ha hecho cada vez más exponencial, o se ha hecho más grande este movimiento. Pero independientemente de las cantidad de personas que están marchando en esta marcha, valga la redundancia, lo que me llama poderosamente la atención es que en pleno siglo XXI, en el año 2022, todavía las mujeres tengan que manifestarse para que les sean reconocidos sus derechos, que les sean respetados sus derechos, que tengan que manifestarse para estar exigiendo seguridad, eh, evitar la violencia, todo este tipo de situaciones que pues en lo personal se me hace bastante triste que a estas alturas todavía las mujeres estén peleando por un lugar dentro, dentro de la sociedad en la que habitamos. Eh, y esto me lleva a entender un poquito la cuestión de la marcha. ¿Por qué realmente se hacen estas marchas? Obviamente depende de muchas posturas y hay personas que la aplauden, que la reconocen y hay otras personas que la atacan. Pero, pero ¿por qué realmente se están dando estas marchas? Yo creo que pues, partimos de un primer punto, que es el hartazgo que están teniendo las mujeres en cuanto a todos esos puntos que deberían de estar ya inmersos, pero que todavía tienen que seguir peleando. Lo hablábamos ahorita de una igualdad jurídica, de una igualdad de trabajo, de oportunidades, de menor violencia, en fin, es un tema que tiene demasiadas aristas y que pudiéramos abordar por muchísimos puntos, valga la redundancia. Pero es importante sí reflexionar hacia dónde estamos yendo. Porque en estas épocas todavía las mujeres tienen que seguir luchando por este tipo de situaciones cuando es algo que ya debería de estar asentado, ¿sí? El respeto, no solo por la cuestión de género, sino por el simple hecho de ser un ser humano, ¿sí? Entonces, hay que reflexionar sobre esto, de qué es, cómo estamos preparando a las nuevas generaciones o qué ejemplos les estamos dando para poder superar esta situación y que realmente podamos vivir en una sociedad armónica en la que todo el mundo tenga una participación, todas las voces sean escuchadas,
pero sobre todo que se respeten los derechos de todas las personas, independientemente de su género. O bueno, ya nos podemos abordar el tema por otro lado, por cuestiones de creencias religiosas, preferencias sexuales o cualquier situación. Creo que lo que nos va a llevar a ser una mejor sociedad es el hecho de permanecer en un estatus de respeto hacia los seres humanos, por el simple hecho de ser humano y no por el hecho de un género o una serie de situaciones. Pero con este tema me abordo un poquito la, la cuestión de lo que me sucedió a pocos días de haber desarrollado la marcha, de haber sido un par de días posteriores. Temprano en la mañana hay un lugar al que suelo asistir con frecuencia, ilustrarme el calzado. Y en este lugar trabaja una jovencita, una mujer de corta edad, no sé, yo le calcularé máximo 24, 25 años, muy chiquita. Y estaba platicando con su compañero de trabajo de una situación que le había pasado el día anterior y le platicaba y le comentaba que para el camino a su casa, ya cuando iba a llegar, se bajó del camión y al ir caminando se tuvo que cambiar de acera, porque por la acera en la que iba, en la esquina, estaban parados, como ella lo dijo, unos niños, y pues como era una bolita siempre, perdón, pues pasan, las molestan, las insultan, entonces para evitar esa situación se tuvo que cambiar de acera. Al cambiarse de acera, le empieza a seguir una persona y pues la muchacha pues empieza a tener cierto miedo. Y su compañero le pregunta, bueno, ¿crees que te querían robar? Y le dice, no, porque se veía bien vestido. Más bien lo que creo es que me quería tocar. Y bueno, me empezó a dar miedo porque empecé a caminar cada vez más rápido y esta persona más rápido hasta que me tuve que meter a una tienda y afortunadamente encontré a un pariente y ya, bueno, él me acompañó ya hasta mi casa y todo no pasó a mayores, pues. Pero al estarle escuchando, inmediatamente empecé a pensar en cuántas mujeres no le sucede esto todos los días en esta ciudad de Guadalajara o en cualquier ciudad de la República Mexicana, todos los días. ¿Cómo son están en un estado de vulnerabilidad? Y bueno, inmediatamente me hizo pensar, tengo una hija más o menos de esa edad, alrededor de los 24 años, y me hizo pensar en eso. Y inmediatamente empecé a tener una serie de sentimientos encontrados, desde coraje, frustración, de, de lo vulnerable que puede ser una mujer, de cómo están sujetas o expuestas, mejor dicho, a una serie de actos violentos, ¿sí? Que independientemente de que se han venido haciendo una serie de reformas a las diferentes legislaciones y se han creado nuevas leyes y se ha buscado una serie de situaciones de protección jurídica, creo que estas soluciones llegan ya tarde. Llegan tarde, ¿por qué? Porque ya hay un problema que se está tratando de solucionar, pero como sociedad deberíamos de pensar cómo evitar ese problema, creo yo. En lugar de estar hablando de endurecer las sanciones con las leyes, de ir más allá en ese aspecto, de los diferentes pronunciamientos que ha tenido la Corte de nuestro país en referente a ese tema, de considerar a las mujeres como un grupo vulnerable y una serie de situaciones, de juzgar con perspectiva de género, que es todo un documento redactado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, de todo ese tipo de situaciones que creo que son para atacar ya el problema cuando está, cuando creo que en realidad lo que deberíamos hacer es empezar
a voltear hacia nuestras nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a educar a nuestras nuevas generaciones para evitar ese tipo de situaciones? ¿Cómo vamos a educar a nuestras nuevas generaciones para que estén en un plano de igualdad en todos los aspectos que deben de tener, porque son seres humanos, en cuanto a protección, en cuanto a derechos, en cuanto a procedimientos, en fin, en una serie de situaciones? ¿Cómo vamos a cambiar ese tipo de situaciones? Y entonces ahora, regresando un poquito, empiezo a comprender mejor el movimiento de la marcha del 8 de marzo. Porque, bueno, se les ha atacado, se les ha utilizado una serie de adjetivos peyorativos hacia las mujeres, se han utilizado frases tan deplorables como feminazis o adjetivos calificativos, mejor dicho, se les ha tratado de desvirtuar. Por otro lado, hay un grupo de, por lo general, políticos que tratan de colgarse del movimiento para obtener un beneficio eh, hacia sus carreras políticas, que dices, oye, ¿cómo puede ser posible que haya personas que puedan estar buscando un beneficio de algo que está tan mal? Pero empiezo a entender por qué la agresividad en algunos sectores de sus contingentes que realmente las está llevando a las mujeres a actuar de esa manera, por todo lo que han sufrido, por todo lo que han vivido. Eh, Han tenido que montarse en un movimiento para que sean respetadas. ¿Y cuántas de ellas no han sufrido una serie de agresiones, violencia intrafamiliar, en fin, una serie cosas deplorables que realmente me, me, me frustra? Pero sí hay que hacer una reflexión hacia dónde vamos, en dónde estamos y qué es lo que queremos para un futuro. Realmente, en lugar de ser ese día, el 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ser un día en el que las mujeres tengan que estar levantando la voz para seguir defendiendo sus derechos, debería de ser un día en el que realmente se celebre el hecho del papel de la mujer, del lugar que debe de tener y el lugar que se le debe de respetar. Y no que se utilice, no es que lo esté criticando o diga que esté mal, sino por el contrario, que por qué tiene que suceder ese tipo de situaciones, por qué tienen que manifestarse para defender sus derechos cuando, como lo dije al inicio del presente video, es una situación que ya debería de estar inmersa en nosotros como ciudadanos. Entonces, te invito a reflexionar un poquito sobre este tema, te invito a pensar, y más si eres varón, de cómo podemos cambiar las cosas, de cómo podemos realmente vivir en una sociedad equilibrada, en una sociedad que tenga los mismos derechos, las mismas prerrogativas, independientemente del género o independientemente de cualquier otro factor, como lo mencionaba anteriormente. ¿No? No tenemos que ser juzgados por una serie de situaciones de preferencias religiosas, preferencias sexuales. O sea, eso creo que ya debe de quedar en el pasado y debemos de mirar hacia adelante de cómo vamos a evolucionar y cómo debemos evolucionar como sociedad. Y recapitulo un poquito lo mencionado en este video, cómo debemos educar a nuestras futuras generaciones hacia esta situación. Y bueno, y precisamente con motivo del Día Internacional de la Mujer, hay una frase muy famosa, muy célebre, que dice, el feminismo no se trata de hacer a las mujeres fuertes, ellas ya lo son, es sobre cambiar cómo percibe el mundo esa fuerza. Frase dicha por Giri Anderson, feminista. Les agradezco mucho la atención al presente video. Espero que sirvan estas reflexiones que hemos citado y les agradezco de nueva cuenta su atención y quedo a sus órdenes, su seguro amigo y servidor, Rodrigo Miranda. Que tengan un excelente día.